Amigos, el día de hoy quiero continuar con ustedes el estudio de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver hoy una lección que está linda, muy práctica, demasiado práctica, tomada del capítulo de Hechos de los Apóstoles. Como siempre voy a tratar de ser breve y es probable que como siempre no me salga, perdónenme, pero tengan paciencia, espero que les sea de utilidad. De verdad este es un mensaje que les puede durar el resto de la vida como a mí me duró. Tuve un par de refuerzos de esa lección, pero la primera vez que lo escuché se quedó en mi corazón y jamás se borró. Voy a agregar algo que a mí no me enseñaron y que es importante, al rato se los menciono. Pero primero les quiero leer el capítulo de Hechos de los Apóstoles, del número 8 hasta el versículo 25 y después seguimos. ¿Se acuerdan que el estudio pasado terminamos con la muerte de Esteban, que murió como el primer mártir y lo apedrearon los de su propio pueblo, los de su propia fe, como suele suceder? Y enseguidita alguien de su propia fe es mencionado por primera vez, es Saulo, el que se convertiría en el apóstol Pablo. Y aquí Hechos de los Apóstoles, el libro toma un giro y empieza a atender otras cosas distintas a las que hemos estado viendo. Pero leamos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos y salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de eso que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Después cuenta la historia de Felipe, que encuentra al etíope y pasa otra cosa. Lo que quiero platicarles el día de hoy es una breve lección de un mandamiento que les dio el Señor antes de ascender, que dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Id por todo el mundo y haced discípulos. El mandamiento de Dios fue
ir y predicar estas buenas noticias de que el reino de Dios está accesible para el hombre, no solo para el pueblo de Dios en aquel entonces, sino para el hombre como raza humana en todos los lugares de la tierra. Porque el sacrificio del Señor Jesús fue suficiente para todas las personas del mundo, simplemente bastaba o basta todavía con creer en aquel que murió por sus pecados y lo que ustedes ya saben que es el Evangelio. El hecho y la lección de hoy es cómo voy yo a hacer en mi vida práctica este enorme mandamiento. Algunas veces les platiqué que uno de los propósitos esenciales de nuestra existencia aquí, que es una pregunta universal, ¿por qué rayos vine al mundo? Bueno, ya que conoces a Cristo y ya que tienes una vida nueva, puedes entender que uno de tus propósitos es justo ese: ir y propagar lo que tú recibiste de parte de Dios, ir y predicar el mensaje de la buena noticia, que eso significa evangelio, con el resto de la humanidad. Pero no solo eso, el mandamiento es ir y hacer lo mismo que hizo Jesús, e ir y hacer lo mismo que hicieron los apóstoles y lo mismo que hicieron las personas que te llevaron a ti a los pies de Cristo o algunas otras, es decir, hacer discípulos. Pero me voy a enfocar hoy solamente no en la parte de hacer discípulos, sino en la parte de cómo ir y predicar el Evangelio. Muchos utilizamos la palabra compartir el Evangelio porque es una palabra que ajusta y es linda, es como que tú tienes algo y lo compartes. Y está de la gente recibirlo, creerlo o no, y está de nosotros quizá insistir, quizá ser unos necios, quizá agarrar a bibliazos a la gente, etc. Hoy en día les quiero dejar la lección breve de cómo en este siglo, en este mundo, en esta generación podemos predicar el Evangelio de manera eficaz. No soy ninguna autoridad, ningún experto, pero sí les puedo decir y sí sé de qué estoy hablando. Vaya, no soy un experto, pero sí sé de lo que les estoy hablando y pueden confiar en esta palabra como de parte de Dios. La Biblia enseña que primero el Señor Jesús les dijo: id por todo el mundo, empezad por Jerusalén, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Si pudiéramos ver un mapa, que no tengo un mapa a la mano que les enseñe, pero en un mapa que ya hemos visto algún mapa, en la parte final del mar Mediterráneo se encontraba Israel. A cierta distancia de la costa, bastante, se encontraba Jerusalén y Samaria. Samaria era la tierra, como ya les había platicado antes, heredera de las antiguas tribus que fueron desechadas por Dios, las otras 10 tribus de las 12, y eran los descendientes de aquellas tribus de Efraín y todas las demás que traicionaron al Señor y el Señor los dejó, canceló o terminó su pacto con ellos conforme a las profecías y a los estatutos que Dios había declarado sobre su pueblo y que igualmente sobre nosotros. Entonces ese pueblo quedó abandonado, de manera que los judíos, descendientes de la tribu de Judá, menospreciaban a los samaritanos por ser como unos descendientes raros, de segunda clase, paganos, traicioneros. Es como los de Celaya en comparación a los de Querétaro o algo parecido, o los del Estado de México y el DF, que en este caso los del DF son los malos y los del Estado de México los buenos, o como los del norte y los del sur, no sé, ustedes escojan, pero el caso es que eran menospreciados y estaba prohibido incluso para los judíos por la tradición que los judíos tuvieran que ver algo con los samaritanos. Por eso cuando el Señor Jesús fue a Samaria y se encontró a la mujer samaritana que tuvo 5 esposos y le pidió agua en un pozo, era ya bastante rebelde de parte del Señor Jesús ir a ese lugar y predicar, platicar con ellos y compartir con ellos. Pero el Señor Jesús lo hizo porque en su misericordia sabía cómo era, más bien en su sabiduría sabía cómo era el plan de Dios para la misericordia con todos los pueblos. Entonces, la persecución que empezó con la muerte de Esteban, dice: en aquellos días hubo una gran persecución. La Biblia lo dice en una frase muy breve, pero significó un periodo de tiempo prolongado en donde, cuando la Biblia habla de persecución, es persecución. No es como que te encierran con un tapabocas en tu casa porque hay un virus. Es como que te encuentran y te matan o te meten a la cárcel. Era una persecución grande y la razón era porque eres cristiano. Entonces, una parte sabia y una lección para el resto de los cristianos en la historia: te están persiguiendo, vete de ahí. A los hermanos que tenemos en
Chiapas, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero y los persiguen, no se van de su tierra porque ahí está su tierra, su cultura, su nacionalidad, su todo. Algunos de ellos son indígenas locales de algunas de las comunidades de por allá, pero no se van y podrían irse y buscar su destino y su vida cristiana en otro lugar y desarraigarse y evitar que los sigan persiguiendo y persiguiendo y matando entre los católicos y los presidentes municipales. Pero esa es otra lección. Cuando empezó la persecución, los cristianos aprovecharon esa ocasión para que a donde sea que fuesen, iban, establecían una pequeña comunidad cristiana, seguían haciendo su vida cristiana y aprovechaban eso para compartir o para predicar el evangelio con la gente local de ese lugar. En el caso de los primeros cristianos judíos, porque ellos eran judíos. Y así se fue propagando el evangelio poco a poco. Cuando estas personas llegaron a Samaria, Felipe y todos los demás, que tenemos otras lecciones pendientes de lo que acabamos de leer, cumplieron el mandamiento del Señor Jesús a cabalidad. ¿Cómo traducimos esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo vas a predicar el evangelio? A lo largo de la historia cristiana moderna, es decir, del año 1500, 1600 o del siglo del 1500, los 1600, los 1800, etcétera, para acá, hubo diferentes maneras de predicar el evangelio, todas causaron un gran avivamiento, una gran explosión de la fe en Cristo, pero los cristianos siempre fueron creativos, innovadores, siempre fueron a la vanguardia de la comunicación humana, ya les he platicado de eso también. Entonces los cristianos no dejaron de hacerlo en esos siglos. Sin embargo, en nuestro siglo, ya el mundo de la información, que es la generación de la información en la que vivimos, tiene otras cualidades, otras necesidades. Hace quizá 150 años todavía era válido, atractivo, en algún sentido impactante o impresionante, poner un cajón de madera en un parque, subirte sobre ese cajón con tu Biblia y anunciarle a la gente que pasaba en el parque el Evangelio de Dios. La gente podía acercarse, podía entender un mensaje, podía poner atención, tenía un nivel de entendimiento, de cultura local que les permitía recibir un mensaje, porque era impactante ver un tipo parado 50 centímetros arriba de los demás predicando un mensaje que parecía que era lo más importante de la vida. Eso en su momento funcionó. La música cristiana que desarrollaron los cristianos en cada una de estas etapas o generaciones igualmente funcionó y fue atractiva, lo mismo que sus reuniones, etc. La constante es que siempre ha sido el mismo mensaje del Evangelio y el mismo amor y fruto del Espíritu y poder del Espíritu Santo el que acompañó ese mensaje entregado de diferentes maneras. Hoy en día yo he encontrado gente todavía parada en un cajón de madera en un parque, tratando de hacer la misma predicación del Evangelio que hace 150 o 300 años. Y obviamente es la peor manera de pararte a predicar el Evangelio a alguien. Porque hoy en día ya no es impactante, ya no es relevante, nadie te pela, hay 300 locos, 300 religiones, 300 vendedores y merolicos que se dedican a eso y lo hacen 100 veces mejor que tú. Y tú no vendes nada, ni regalas nada, ni pides dinero. Entonces es francamente una estupidez tratar de predicar el Evangelio de esa manera. Y algunos lo siguen intentando, no es mala su intención, pero es fruto de una terrible ignorancia y desconocimiento de las Escrituras y del poder de Dios. Otras iglesias en otros siglos, en los 70s, hubo una gran fiebre por el evangelismo en las iglesias cristianas y salieron y predicaron el evangelio de 1000 maneras. Una de ellas tocando puertas. Pero ya sabemos que hoy en día la secta más famosa del mundo por estar tocando la puerta y fastidiándonos la vida son los testigos de Jehová. Entonces, si nosotros hoy en día vamos y tocamos la puerta, no vamos a tener ningún impacto ni relevancia, ni vamos a ser bien recibidos, ni nada. Vamos a ser solamente unos sectarios locos que predican un mensaje psicópata para enriquecer a alguien o algo así. Entonces las iglesias cristianas empezaron a predicar el evangelio en esta generación de manera moderna, desde sus iglesias, de manera un poco interna. Entonces invitaban a la gente, ven a la iglesia y acompáñanos a un concierto, acompáñanos a un estudio, acompáñanos a una carne asada, a un evento evangelístico, a una campaña con que va a venir un gran predicador y
derramabas lágrimas y te impactaba, etcétera. Cuando llegaron los 80s y los 90s, ese mensaje también quedó, o esa manera de entregar y de proyectar un mensaje también quedó obsoleta. La época de Billy Graham, que fue de los grandes predicadores que hicieron esto, quedó en obsolescencia. Si tú hoy en día escuchas un mensaje de Billy Graham, el mensaje en sí puede ser muy bueno, el contenido, pero la manera, la forma, el tipo de oratoria y ha perdido total relevancia porque ya escuchamos mensajes de una manera muy distinta y hoy en día nos llueven mensajes de todo tipo. Hoy en día no es que vas a un estadio a escuchar un mensaje porque te invitó tu vecina y no hay nada que hacer en la ciudad más interesante. Hoy en día no. Hoy en día tienes internet, televisión, Netflix, noticieros, celular, libros, periódicos, revistas, amigos chismosos, amigas chismosas que te cuentan 100 historias y la saturación de información que llega a tu cabeza es tal que tú no irías a un estadio, siendo no cristiano, a escuchar una predicación de un gran orador. Miguel Ángel Cornejo, que era de esos motivadores asquerosos y espantosos, se hizo rico en los 90s, dando mensajes motivacionales así. Hoy nadie lo iría a ver, esa es la verdad, ningún adolescente de esta época, qué flojera. Sin embargo, sigue habiendo mensajes, o no mensajes, sino medios para dar un mensaje muy creativos y muy poderosos. Hoy en día hay mensajes o formas de comunicar un mensaje como TED Talk, si algunos los han visto, y TED Education y ese tipo de cosas. Son bonitos, son relevantes, duran 15 o 20 minutos, son poderosos, son súper concisos y están muy bien preparados por la mayoría de la gente y puede ser una manera relevante. Si tú lo haces en tu iglesia, va a ser una copia mal hecha, no tan bien producida y entonces el resultado no va a ser tan padre. ¿Qué podemos hacer hoy para predicar el Evangelio? Yo creo que la parte más práctica es volvernos a las Escrituras de la manera más simple posible, con un mensaje alejado de todos los condimentos que tienen hoy los medios de comunicación y volver a las bases, que eso se vuelve más poderoso y más relevante hoy en día, con un mensaje sencillo, poderoso, claro, honesto y personal. Hoy en día tenemos tantas sugerencias de a qué doctor ir, que al doctor que tú vas es el que está más cercano, más disponible, más presente y el que alguien te recomienda. Y el mensaje del Evangelio no es distinto. En las iglesias va la gente, no, las iglesias dejaron de ser iglesias locales, las iglesias ya reciben gente de todas las colonias, de todas partes, no solo de la región en donde están, porque hay una recomendación, porque están disponibles, porque alguien los invitó, estaban a la mano y todo el tiempo estaba una oferta disponible. Entonces la gente llega a una iglesia por ese tipo de referencias y ya en la iglesia recibe poco a poco un mensaje que puede ser amigable, amoroso, verdadero, y entonces el Evangelio empieza a entrar en el corazón de la gente. ¿Cómo tú haces eso? Hoy en día es lo mismo. Empiezas como los judíos en tu centro de comunicación, de convivencia en donde tú te mueves, que es como para los judíos Judea y Jerusalén, y ahí te vas saliendo y empiezas con tus familiares, tus vecinos, tus amigos, los que tienes algún tipo de relación, los compañeros del trabajo, los amigos del club, del gimnasio, etcétera, y poco a poco, inteligentemente, suavemente, empiezas a actuar de manera evangelística. ¿Cómo es eso? Empiezas a portarte como una persona normal, pero muy bien cristiano, sin hipocresía, sin exageraciones. Y ya que te conocen y que te ven que eres distinto y que hablas un poco distinto y que tienes una inteligencia diferente y una manera de ver las cosas diferentes y que eres más analítico que el resto de la gente, que no crees en el mundo homosexual, que no crees en la pedofilia, que no crees en el aborto, que estás a favor de versiones más conservadoras de gobierno, pero que eres inteligente y que tienes argumentos y fundamentos sólidos, que puedes defender tus ideas cristianas y seculares, entonces empiezas a llamar la atención. Necesitas esa llave para que la gente te ponga atención. Si es tu familia, tu vecino, el compañero de gimnasio y tú llegas y les hablas el Evangelio, les estás hablando un mensaje, la millonésima más de otros 10 millones de mensajes que tienen diario. Para que sea relevante les tienes que haber llamado la atención antes. Hoy en día hay tanta oferta musical
que es difícil ir y buscar un músico a ver cuál te gusta. Generalmente te gusta un músico porque te lo encontraste, fue poderoso en ese momento, hizo algo distinto, te gustó, dices, ah, qué bonito suena eso, es como un poco distinto, es como un poco diferente, ya me cansé del mismo sonsonete de todos. Entonces le prestas atención, te acaba gustando mucho, tiene una cualidad especial, una voz, un instrumento, un algo. Y en el mundo de las personas es diferente. Esa persona es diferente, me cae bien, es ecuánime, tiene empatía, es asertivo, toda esa bola de palabras modernas. Pero además es inteligente. Y cuando he llegado a platicar algún tema serio con ella, no es azotado, no es súper intenso, no se tira a matar por el evangelio y saca la Biblia. No, parece que el tipo sabe lo que está haciendo. Y el día que llegan y te preguntan algo, entonces tú sí, con todo tu corazón, tu amor, abres la Biblia, no necesariamente el libro físicamente, pero empiezas a hablar la palabra de Dios tal como es y explicas un mensaje simple del Evangelio. El Evangelio sí, yo creo en el Señor Jesús, que vino, murió por nuestros pecados y todo aquel que cree en Él no se va a perder, más va a tener vida eterna. Y porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le ha levantado a los muertos, serás salvo, porque sí hay una salvación pendiente, porque Dios sí existe, porque Dios está pendiente de escuchar. No toda la gente en México considera la Biblia una autoridad, como la cultura nórdica de Europa y en Estados Unidos, por ejemplo. En México la Biblia no tiene la autoridad de ser la palabra de Dios y el libro wow. Entonces mucha gente puede no creer en la Biblia, de manera que defender la Biblia pierde sentido. Lo que debes defender es la palabra de Dios o proponer la palabra de Dios, que al final es la misma Biblia, solamente que no les estás anunciando el libro físico porque ellos en cierta manera lo menosprecian. A Pablo le pasó exactamente lo mismo y tenemos un ejemplo bíblico padrísimo. Pablo lo que hizo cuando predicó a los judíos en las sinagogas, entraba y les hablaba con la escritura porque para ellos era una información o una referencia relevante, importante, válida y de autoridad. Si el Señor Jesús o Pablo hubiera usado las escrituras en Antioquía o en Corinto o en Efeso o en Atenas, no lo hubieran pelado, pues así, bueno, chido tú y tu libro, así como decían los romanos, son cosas de ustedes que solo entre ustedes se entienden. Pero Pablo no hizo eso, Pablo no les sacó las escrituras. Pablo se paró en un obelisco, ¿cómo se llama esa cosa? Un nicho, y les dijo, de todos los dioses que ustedes tienen aquí, este que dice al Dios no conocido, ese es el que yo les vengo a predicar. Y entonces se acumuló la gente y les empezó a predicar. Y después Pablo dijo, porque los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan milagros. Y también en otra parte de la escritura Pablo les dijo, os prendí como por engaño, es decir, los atrapé como si los hubiera engañado. Les puse un entorno y un ambiente para que pudieran recibir el evangelio sin bloqueos, sin barreras. Y entonces les pude hablar del evangelio, su corazón se abrió y ustedes creyeron. Así fue como llegué al corazón de ustedes. Entonces es bíblico ser amoroso, ser astuto, ser inteligente y no saturar a la gente a bibliazos, ni hablarle a fuerza de la Biblia, y a fuerza de la iglesia, y a fuerza tienes que creer, y a fuerza de la jerarquía hay un pastor, un maestro, un evangelista, y son tu autoridad. No, el amor de Dios no es así, y el evangelio es el amor de Dios por la humanidad para salvarla. Entonces puedes utilizar la palabra de Dios cuando sea el momento que el Espíritu Santo te guíe, pero de manera sabia y sin sacar la Biblia físicamente, sino la de tu corazón, la que está escrita de verdad en tu vida. Y eso, junto con el amor que les puedas dar, se vuelve algo mucho más efectivo. Darles un mensaje de verdad, un mensaje que sea relevante, atractivo y que además ven cierto en tu vida. Santiago decía, no, no sirve de nada que venga alguien a ti con necesidad y le diga, sí, ve con Dios, Dios te bendiga, voy a orar por ti, y la Biblia, y bla, 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 y ya, lo dejas ir. No. Hay casos en los que les tienes que dar la mano, ayudar, sacrificarte, dar de ti. Cuesta trabajo gastar tu dinero, cuesta trabajo ser hospitalario e invitar a cenar a alguien. El Señor Jesús les dijo, ya hemos estudiado eso. Invita a cenar a los que no te pueden recompensar, a los que no te van a invitar, a los indigentes que no te van a poder invitar a cenar a su club de regreso a ti. Esa es la predicación del evangelio, esa es la predicación del amor de Dios y fue la manera en que el Señor Jesús nos enseñó y nos discipuló a nosotros. Ya hablaremos en el siguiente estudio del discipulado. Nos vamos a gastar como 4 o 3 estudios en este
padrísimo capítulo de Hechos, pero entonces déjame resumirte las lecciones. Empiezas en tu casa, en lo que sigue, quizá tus vecinos, quizá tu trabajo, quizá tus compañeros del gimnasio, tus familiares un poco más lejanos, si es que los tienes a mano, si es que te ven diario, no tu pariente de Yucatán, no tiene caso. Aunque sea el hermano de tu abuelita, lo quieres mucho, pero ya no lo ves. Entonces empiezas en tus alrededores, en tu ambiente, en donde te desenvuelves, empiezas a tener una vida que se distinga, que sea inteligente. Oye, yo no sé cómo ser inteligente, bueno, lee la Biblia y ya con eso lo haces. Yo no sé cómo ser amoroso, lee la Biblia y empieza a practicarlo hasta que te salga. Yo no sé cómo proyectar paz, porque todo el mundo me dice, ay, es que tú proyectas paz y me das confianza, y cuando voy a tu casa es muy lindo y siento otra vibra y eso. La Biblia dice, busca la paz y síguela, hazlo y lo vas a tener. ¿Cómo voy a lograr esto? Hazlo. Así es como funciona. Lo crees porque ya Dios te lo dijo y lo haces. Y una vez que lo hagas, te tiene que salir. Si no te sale, lo vuelves a intentar. Y si no te sale, lo vuelves a intentar. Es como patinar o andar en bicicleta. No hay ninguna otra regla. Entonces, ya que tienes cierta autoridad, cierto nivel de vida, de madurez espiritual, entonces sí, ya el Espíritu te urge a salir y hablar con tu vecino, con tu familia, o ellos solitos te van a empezar a preguntar, oye, ¿tú qué rayos? A mí en el trabajo, ahora que tengo trabajo, me han preguntado y soy muy cauteloso. A lo mejor a veces me pasa de cauteloso, pero ellos saben que soy cristiano, que hablo diferente, que tengo otra forma de ver las cosas. Saben que estoy cercano a la iglesia cristiana, a la enseñanza de la Biblia, a las escrituras. Y en cuanto han tenido ocasión, ya se acercan uno por uno, poco a poco. Oye, invítame una chela, quiero platicarte algo, vente. Te invito dos. O vente, te invito a un café para los muy persinados. O vente, vamos a platicar. Y poco a poco, y no saco la Biblia y no los agarro a bibliazos, y no los hago que se traguen el Evangelio y lo escupan como si fuera un ritual de memoria. Poco a poco el amor de Dios va entrando, así nos entró a nosotros. Yo fui duro en mi juventud y en mi ignorancia para entender el Evangelio, pero con el tiempo, con el amor, con la amistad de alguien me funcionó. Y entonces se me abrió la luz un día por gracia de Dios y entendí el mensaje clarísimo y fue poderoso. Y eso es lo que hay que hacer con los demás. El amor de Dios es irrechazable. Y cuando alguien se acerca a la Biblia, si es que hay alguien muy lector y se acerca a la Biblia, también es irresistible. Nadie que se acerca a la Biblia honestamente termina como si nada. Te cambia la vida. Y el amor de Dios a través de una persona llena de Dios igualmente te cambia la vida. Por lo menos te reconocen. Sabes que sí estás chido. Sabes que sí me ayudaste. No quiero ser como tú, no me interesa, ya lo entendí, pero gracias, yo quiero seguir por mi ruta de la metafísica. Bueno, es tu problema. Cuando quieras volver a escuchar o volver a vivirlo, aquí estamos para entregártelo. Y ya que abarcaste esa región, entonces te puedes ir un poco más lejos. Entonces sí puedes ir a visitar a alguien, ahora sí en Celaya, o bueno, ya no quiero molestar a los de Celaya, pero a lo mejor te vas a Guanajuato o a otro lado, te invitan a una fiesta y ahí a lo mejor empiezas a hacer nuevas relaciones, nuevos círculos en donde te puedas mover y otra vez empiezas. Esa es la manera en que hoy en día podemos predicar el Evangelio de manera relevante. Seguramente la creatividad y la inteligencia humana nos van a dar nuevas herramientas para esta generación que está muy cerrada y muy saturada de información y donde tenemos que buscar maneras muy creativas para llevar el mismo amor de Dios y el mismo mensaje de Dios a más y más gente. ¿Sigue funcionando el invitar a la gente a la iglesia? Sí, pero no a todos los perfiles de gente. Hay perfiles de gente que no van a ir a una iglesia nunca, pero que sí pueden recibir el Evangelio y un discipulado localmente a través de tu vida, de tu amor, de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tus recursos, y debes estar dispuesto a hacerlo porque alguien lo hizo con nosotros y el primero que lo hizo fue el Señor Jesús. Él se gastó su vida entera y su muerte en tratar de hacer eso para nosotros. Y suena increíble, pero hasta el día de hoy lo sigue haciendo. El libro de Romanos dice algo muy lindo, que Dios dio su vida por nosotros, el Señor Jesús. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. El Señor Jesús en otra parte del Evangelio dijo, no hay nada más hermoso y más chido que un amigo que da su vida por los demás. Pero hay algo todavía más chido, que alguien dé su vida por los que ni siquiera son sus amigos. Y eso fue lo que hizo por nosotros. Y si lo piensas, no se trata de morir por alguien, se trata de dar la vida. Es decir, tu vida.
No tienes que morir como el Che Guevara por una revolución o por una causa. Tienes que dar tu vida. Y dar tu vida como el Señor Jesús significa dar tu vida aquí, tu tiempo, tu cuerpo, tus recursos, tu mente, tu desgaste, y cuesta trabajo. Pero la recompensa es gigantesca. Y el fruto, cuando lo ves, es... No hay otra cosa. Hay pocas cosas más padres que ver una vida restaurada porque se te ocurrió echarle un poco de esfuerzo a la vida de alguien. Ese es el mensaje de hoy. Nos vemos la siguiente. Espero que les guste y que me den sus comentarios ahí en el Face y todos esos rollos. Los quiero bastante. Bye.